Permítanme leer sus comentarios. Como saben, hay muchos comentarios. Recuerden siempre que todos los comentarios que nos están haciendo, en el caso de que hayan tenido alguna intermitencia, deben confiar en que esta sesión está siendo grabada. Entonces lo pueden ver en la repetición para que no se pierdan ningún detalle. Y todas las preguntas que nos están realizando a través de la cajita de comentarios, las vamos a copiar y a pegar. Por supuesto, vamos a filtrar las que son preguntas, las que son comentarios, las que son saludos, y vamos a poner las preguntas que tienen que ver con el tema de seguridad social en la sección de seguridad social, las que tienen que ver con el tema de la Ley Federal del Trabajo en la sesión segunda, y las que tienen que ver con la ley del impuesto sobre la renta en la sección cuarta. También por ahí, si alguien tiene dudas con el impuesto sobre nóminas, etcétera, con muchísimo gusto. También nos comenta Claudia. Muy buen día, maestra Karina. Dice, a ver, permítanme, recuerden que cada vez que hacen un comentario, se bajan las preguntas. Muy bien. Al momento de pagar la PTU de un trabajador que ya no labora en la empresa, no se le considera la parte exenta de PTU y se le determina el impuesto solo considerando ese importe. Gracias por su respuesta. No hay ningún inconveniente en que sea un trabajador que ya no esté laborando para nosotros. La PTU nosotros podemos optar por exentarla porque sí está exenta por los 15, por las 15 UMAS. Ahora, si el trabajador a lo mejor recibió reparto de utilidades de tu empresa y recibe reparto de utilidades de la otra empresa, él en la declaración anual va a tener que pagarle el impuesto por el excedente. O sea, si una empresa le pagó 15 UMAS y la otra le pagó 15 UMAS, en su declaración anual el SAT solamente le va a permitir que no pague impuestos sobre 15 y sobre los otros tiene que pagar el impuesto. Y eso él directamente lo va a ver. Lo que normalmente sí se utiliza, contadora, es lo siguiente. Cuando alguien tiene dos patrones, etcétera, te entrega una carta al inicio del ejercicio en donde te avisa que tiene otro patrón y que opta porque tú le pagues el subsidio o porque tú no le pagues el subsidio, de manera que ese subsidio no se duplique. Eso sí, es lo que regularmente se hace cuando alguien tiene dos patrones en activo, que nada más uno de ellos le da el subsidio, no los dos. En el caso de que no avise, pues por supuesto que los dos le van a aplicar el subsidio y lo más seguro es que en su declaración anual esa persona tenga impuestos sobre la renta por pagar. Entonces, pues prácticamente eso sería. Con mucho gusto. Y bueno, seguimos regresando por acá. Muchas gracias. Recuerden que de todas maneras, aunque las preguntas no sean del tema, sí me las pueden poner acá y con mucho gusto las revisamos ya sea en esta o en la siguiente sesión. Prácticamente nos dice la contadora Fátima del Rocío lo siguiente: maestra Cari, ¿es necesario en el CFDI desglosar el sueldo de las vacaciones? Si al final es el mismo código para el SAT. No es necesario, estimada Fati. Algunas empresas tienen de una u otra manera el control interno de separarlos. Entonces, cuando el trabajador se va, como que le queda muy claro que de sueldo, por ejemplo, fueron 13 días y que 2 días fueron de vacaciones. Y el trabajador lo puede ver y va a ver que, vamos a decir, gana 100 y entonces 100 por 13 va a haber 1,300 y en el de vacaciones va a haber 200 y eso le ayuda a él a conocer y a saber y a estar tranquilo de que sí se le pagaron. Si nosotros ya platicamos con nuestro trabajador y ya le informamos que verdaderamente al final del día es lo mismo porque él tiene derecho a ausentarse de sus labores para tomar vacaciones y yo tengo la obligación de seguirle pagando su sueldo como si hubiera venido a trabajar, entonces pues prácticamente él recibe su pago completo, su prima vacacional, y él ya no tendría por qué tener la duda o la desconfianza de que no se le esté pagando. En alguna ocasión sí nos tocó que los trabajadores de una empresa en específico solicitaran el pago extra de las vacaciones, como que decían, no, me pagas mi día y adicional me pagas las vacaciones. Entonces es importante, es interesante poderles transmitir
que esas vacaciones solamente las pueden obtener así como vacaciones y que se les paguen extras cuando ya se van a retirar de la empresa y forman parte de su liquidación. En ese momento es cuando ahora sí le pagamos las vacaciones que le hayan quedado con su debida proporción, sus primas vacacionales, y ahí sí van a ver que el pago está completo y que es ajeno a su sueldo. Y pues prácticamente es eso, pero tienes toda la razón, contadora, porque al final del día es exactamente la misma clave que es la de sueldos, la misma clave de la percepción. Excelente. Y bueno, vamos a seguir, ¿qué les parece? Con el tema de nuestra guía y de nuestro estándar, para que alcancemos a revisarlo todo y sobre todo que las personas que gusten ver la primera parte del curso la puedan ver en retransmisión y podamos seguir avanzando en revisar nuestro material técnico, que es el que nos va a permitir sacarle el mejor provecho a este diplomado en las próximas 3 sesiones, que van a ser un poquito más técnicas y un poquito, tal vez más densas en la cantidad de información que vamos a recibir, pero que vamos a poner ejemplos prácticos para que ustedes puedan fácilmente identificar si caen en alguno de los supuestos y lo puedan adecuar a las nóminas de los trabajadores que ustedes ya tienen en las empresas a las que asesoran. Y bueno, miren, el tema aquí de las preguntas frecuentes que tenemos, por ejemplo, ¿a partir de cuándo se tiene que implementar la actualización de los recibos a la versión de nómina 1.2? Esa entró en el año 2017. Sabemos que precisamente aquí viene prácticamente con la información que tenemos aquí en la guía y en la página que tienen acá ustedes y que siempre la van a estar revisando para saber si se actualizó o no. Miren, déjenme, se las pongo aquí. Aquí, si ustedes tienen la duda de lo que sea, sobre todo si los están revisando, que es cuando van a decir qué hice, qué timbré, qué no timbré, aquí es donde lo van a encontrar. Ustedes ya ven que en la versión, ya en la 4.0, es donde estábamos platicando que ya no existe ni validaciones de la versión ni forma de pago. Entonces, ustedes prácticamente saben que a partir del 1 de enero del año 2022, este complemento se integró a la versión 4.0 del CFDI, que con esa ya están más que relacionados y ahora nada más vamos a checar los puntos finos de las nóminas. Vamos a colocarnos en nuestro diplomado y bueno, prácticamente si se fijan estas preguntas, así donde las ven del año 2017, es porque en realidad no han tenido cambios sustanciales. Y de hecho, estas preguntas ustedes las pueden encontrar directamente, miren aquí, en donde dice preguntas frecuentes. Y te dice que este es el vigente. Como vemos, no ha tenido cambios desde el año 2017. Cuando ustedes van a esas preguntas, aquí les van a decir cuáles son. Como como tal no es un PDF, prácticamente si ustedes las quieren revisar o verificar, la van a poder hacer directamente en su guía, porque ahí están transcritas todas estas preguntas con sus respectivos fundamentos legales. Por ejemplo, ¿a qué se refiere importe monetario en el nodo incapacidades? Se refiere a si se registró como una deducción con la clave 06 el importe monetario que corresponde al descuento que por motivo de la incapacidad que la empresa realiza. Si se registra como una percepción, corresponde al pago que realiza la empresa, por lo que corresponde respecto a la incapacidad. Y aquí vamos a ver que normalmente nos da el fundamento legal. Vamos a pasar con la guía, que considero que está mucho más interesante que las preguntas frecuentes, porque en la guía también vamos a encontrar diversos casos con respuestas. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí en preguntas y respuestas, que por ejemplo es el apéndice 3, el apéndice 2, que son los catálogos del comprobante, el apéndice 1, que son las notas generales, y ustedes van a poder seguir viendo aquí cuáles son los diferentes apéndices que tenemos
y con solamente dar un clic, ustedes pueden transportarse a la información, al número de hoja que viene de este lado, al número de página. Vamos entonces a irlo revisando. Las primeras hojas, siempre que ustedes quieran tener todo el fundamento legal, lo van a encontrar en las primeras hojas. No solamente de las nóminas, sino de todos los comprobantes. También si buscan la guía de los complementos de recepción de pagos o si ustedes buscan la guía del anexo 20, si buscan la guía de la carta aporte, ustedes van a poder encontrar que en las primeras hojas viene todo el fundamento legal. Vamos a encontrar también aquí lo siguiente. Guía de llenado del comprobante fiscal al cual se le deberá incorporar el complemento de nómina y hace un rato habíamos puesto el ejemplo de que era un complemento. Cosas interesantes. Sucede que cuando no podemos timbrar un archivo, vamos a encontrar algo denominado matriz de errores, que ustedes lo van a tener directamente en su material y se llama así, tal cual, matriz de errores. En esa matriz de errores, que acabo de darle clic, ya se está cargando, nos va a decir específicamente qué es lo que estamos haciendo mal y cómo se soluciona. Tenemos, por ejemplo, la regla de validación y la descripción del error. Por ejemplo, si el código del error que me muestra mi sistema es el error NOM1, significa que el atributo del comprobante moneda no tiene valor en pesos mexicanos. Recordemos que de acuerdo a nuestro catálogo, nosotros vamos a tener el tipo de moneda. Y miren, vamos a ver aquí. Si se fijan, este es el del complemento 1.2 y este que tenemos acá también en sus materiales es el del anexo 20, el de cualquier comprobante fiscal digital por internet, que normalmente se conocen, por ejemplo, como facturas o CFDI de ingresos, notas de crédito, devoluciones, que son CFDI de egresos, CFDI de traslado que pueden ir con o sin carta aporte, y prácticamente todos siguen esta misma estructura y este mismo catálogo. Aquí tenemos la moneda y si nosotros venimos aquí a MXN significa que es en pesos mexicanos. Pesos mexicanos. Y ustedes lo van a poder encontrar así porque quiero que en su material ustedes también puedan resolver diversos problemas que se pueden llegar a presentar al momento de estar generando el timbrado de nuestros recibos de nómina. ¿Cuál es la regla de validación? Es decir, ¿qué es lo que es correcto? ¿Qué debía haber hecho para que funcionara? Bueno, que el atributo comprobante moneda se debe registrar con MXN, o sea, peso mexicano. Si yo no coloqué eso, pues por supuesto que va a haber un error. ¿Y cuál es la descripción de este error? Que debería de tener MXN. Ese de ahí se puede llegar a escuchar bastante obvio. Vamos a ver uno que pueda llegar a complicarnos un poquito más. Por ejemplo, el error número 5. Si el atributo comprobante emisor RFC tiene longitud de 12, entonces no debe existir el atributo nómina 1.2, que aquí lo vemos como nómina 1.2, o sea, en programación lo dejaron así, sin el punto. Y prácticamente te dice lo siguiente. Emisor CURP. El atributo nómina emisor CURP no aplica para la persona moral. Si por algo mi sistema me dejó poner el RFC de mi empresa y todo, y justamente en donde decía CURP no se le quitó lo habilitado, es decir, me permitía capturar datos y a lo mejor puse la CURP del representante legal, no me va a dejar timbrarlo. Y cuando no me deje timbrarlo, pues vengo para acá y ya sé que tengo que borrar la CURP del representante que había escrito para que me deje timbrarlo. Y ustedes van a poder encontrar
aquí diversos errores en esta matriz de errores de nómina para que los puedan resolver. Inclusive si a lo mejor les sale, tengo el error, por ejemplo, NOM 24. Vienes para acá y sabes lo siguiente, que por ejemplo, dice lo siguiente, el nodo, comprobante, concepto, impuestos no debe existir. El nodo de comprobante no debe existir y aquí lo tenemos, lo voy a poner en color amarillito. ¿A qué nos referimos con esto? Que la estructura, si ustedes ven un recibo de nómina, y lo pueden ver o lo pueden constatar directamente aquí en la guía y le vamos a poner lo siguiente, miren, número de certificado, descuento, condiciones, déjenme ver si lo puedo encontrar así nada más o si mejor lo escribo. Lo voy a escribir. Miren, aquí está. Clave de unidad, clave del concepto. Si se fijan, la misma información que viene en esta matriz de errores que el SAT prácticamente nos colocó, oye, ¿cuál es el código del error? ¿Cómo debería estar? Y si te está dando ese error, significa que te equivocaste en esto que está del lado derecho. Aquí nosotros en la guía también lo podemos ver de manera detallada. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Dice, nodo impuestos, este nodo no debe existir. Por ejemplo, a un pago de nómina, que es esto que está acá, y si ustedes ven cualquier visor de XML, se van a dar cuenta que aquí en donde dice descripción, la descripción es pago de nómina. Y no pueden tener impuestos, porque aquí te dice que el nodo no puede, mejor dicho, no debe existir. Cuando venimos acá, nos damos cuenta que aquí ya nos está avisando que no debe existir. Acá nos está avisando, por ejemplo, de que el concepto a cuenta de terceros tampoco debe existir. El de información aduanera no debe existir. O sea, no trae número de pedimento, tampoco trae número de cuenta predial, porque estos que están acá, por ejemplo, son para ventas de primera mano y que sabemos que debemos de colocar, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, tenemos que colocar el número de, o mejor dicho, la información aduanera, que consiste en el número de pedimento, y que sí existe un nodo que así se llama. Miren, se llama nodo de información aduanera. Y ahí es donde nosotros colocamos cierta información, sobre todo cuando son productos de importación y se van a vender por primera vez. A esto se refiere con primera mano. Algunas personas agregan la información, por ejemplo, de la aduana a la que llegó, por ejemplo, Manzanillo, y la fecha en la que llegó, 03 de julio del año 2025. Que bueno, al final del día, el nodo que te solicita el SAT es el siguiente, pedimento, y ahí vamos a encontrar que los primeros dos dígitos se refieren, por ejemplo, al año 25. Vamos a encontrar que los siguientes dos dígitos se refieren a la aduana, por ejemplo, 16. Y ya dices, es Manzanillo. Los otros 4 dígitos, los siguientes, se refieren a tu agente aduanal. Y ya los números que siguen son los del número del pedimento. Entonces ahí prácticamente en el puro número que uno escribe en este campo ya se está dando por cumplida la obligación, en el sentido de que trae el año, la aduana y el número del pedimento. El número de cuenta predial sabemos que este únicamente es para cuando tenemos una factura de arrendamiento. Por eso en el de nóminas no deben de existir. Y para todo esto que está aquí, nosotros conocemos que normalmente los sistemas que manejamos ya están configurados. ¿Cuáles son de los que sí nos tenemos que cuidar? Los que vimos en el catálogo, este que está acá, que tenemos que ir a revisar de las empresas que llevamos. Porque en función de ello vamos a poner en práctica esta guía. Por ejemplo, aquí empieza lo bueno, vamos a decirlo así, desde la página número 19,
vamos a encontrar guía de llenado del complemento del recibo de pago nómina. Lo único más innovador de la parte como tal del CFDI es, por ejemplo, que en el nuevo catálogo de uso tiene el uso CN01, que significa nómina. Por supuesto que una persona moral no puede recibir nómina, solamente una persona física, y esa persona física tiene que estar en el régimen 605, que son cosas que resultan de una u otra manera para quienes ya tienen o están más familiarizados con el catálogo. Miren, aquí se los voy a poner como usos. Aquí están. Estos usos, aquí los tenemos. Miren, vamos a ir al 605, que es el que estamos revisando el día de hoy. Aquí tengo mi régimen fiscal 605. Aquí lo tenemos, 605, y aquí mismo te confirma, una física sí lo puede tener, una moral no lo puede tener. Cuando vamos al uso, y vamos a ir al uso que nos está haciendo referencia a la guía de llenado, tenemos el CN01, que es el de nómina, y te dice que este régimen fiscal que lo puede recibir única y exclusivamente el 605. Como ustedes ven, en la medida en la que manejen mejor, conozcan mejor, se sientan más cómodos con el Excel en el tema de los catálogos y con prácticamente conocer en general el anexo 20, ustedes van hilando todas estas ideas que esta guía viene a confirmar. Es prácticamente para verificar todo el conocimiento que ya tenemos, y el SAT decidió colocarlo aquí precisamente a disposición y de una manera de fácil lectura. A partir de la página 19 es donde empieza lo bueno. Tenemos aquí el llenado y vamos a comenzar. La versión que debe ser 1.2, este dato que está aquí, ustedes no se preocupan porque su sistema ya lo trae. Entonces no tienen nada que revisarle ahí. En el tema de si es ordinaria o extraordinaria, eso sí lo pueden modificar ustedes, y quedamos que lo pueden modificar desde la configuración de la nómina. No tanto de la configuración del sistema, sino el de la nómina que ustedes estén trabajando. Y aquí era donde platicábamos. Como extraordinaria se clasifica aquella nómina que incluye conceptos que no son objeto de pago de manera periódica o habitual. Por ejemplo, pagos por separación, aguinaldos o bonos. Y hace ratito les decía, ustedes todas las del año las hacen ordinarias. Las únicas que regularmente hacen extraordinarias son los aguinaldos o el reparto de utilidades. En el tema de pagos por separación, la mayoría de los sistemas de software de administración de nóminas les permiten que en la nómina ordinaria ustedes puedan estar emitiendo estos pagos por separación, que vamos a ver en esta misma guía cómo deben de separarse en dos, que van a ser sus pagos ordinarios y sus pagos extraordinarios. Y cuando ustedes vayan a revisar esos XML, van a notar que están con el tipo de nómina, todo se cambia en automático. Y normalmente estos sistemas de administración de nóminas les van a permitir que no estén generando toda otra nómina extraordinaria solamente para pagar la liquidación de Patricia que se acaba de ir, sino que ustedes lo puedan hacer con mayor orden, sobre todo porque se les pueden afectar los acumulados. Digo, independientemente de que sabemos que hay que prestar atención y la debida diligencia con todas las disposiciones, en la parte operativa enfrentamos que si uno anda por la vida generando muchas nóminas extraordinarias, vas a afectar los acumulados. Los acumulados de las personas a las que no les timbraste los recibos normalmente se traspasan al siguiente periodo. Nada más para que lo cuiden, que cuiden esa parte operativa y puedan tomar la mejor decisión para su nómina. En fecha de pago, encontraremos que se expresa como 4 unidades para año, 2 para mes y 2 para día.
de acuerdo con la especificación ISO 8601 u 8601. Aquí tenemos el ejemplo y en formas de pago, ¿verdad? La fecha que se debe considerar conforme a la forma en que se realice el pago al trabajador es la siguiente. ¿Qué pasaría si me equivoqué en la fecha de pago? Bueno, podrían pasar dos cosas. Si me equivoqué dentro del mismo mes, por lo menos los prellenados del SAT o por lo que me pueden llegar a requerir, etcétera, no van a estar modificados, es decir, voy a pagar correctamente mis impuestos. Sin embargo, si me brinqué el mes, lo más seguro es que me puedan requerir, por ejemplo, el tema de las retenciones de impuestos sobre la renta, porque sí se van a afectar, porque lo pagué en un mes diferente al que en realidad les reporté al SAT. Ustedes tienen que evaluar si, aunque sea dentro del mismo mes, deciden ir a cambiar ese recibo, sustituirlo, ya que, pues bueno, no está cumpliendo con reflejar la fecha de pago en que en realidad se pagó. ¿Cuándo tenemos que tomar o no tomar una fecha? Si pago con efectivo, debo de registrar, tanto en la contabilidad como en el recibo, la fecha en la que el empleador realizó el pago. El día en que yo saqué ese dinero de mi caja. Si lo pagué con cheque, yo debo de pagarlo el día en que el cheque se genera para el pago por el empleador al trabajador. Si ustedes se fijan, aquí menciona es la fecha de emisión del cheque. No dice del cobro del cheque, como a lo mejor la ley del impuesto al valor agregado sí hace la referencia que en el caso de los cheques sea cuando efectivamente se realice el cobro en el banco. Bueno, aquí dice el día en el que lo giramos, ¿verdad? Dice aquí la emisión del cheque. Y en el tema de la transferencia electrónica de fondos, es la fecha en que el empleador ordenó a la institución de crédito realizar la transacción del pago a la tarjeta bancaria del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Mi fecha de operación es cuando yo ordené, ¿verdad?, al banco que realizara esa instrucción. Porque puede ser que eventualmente si yo hice la transferencia, por ejemplo, hoy y fuera sábado, normalmente va a caer hasta el día lunes. A veces cuando es el mismo banco sí cae, pero hay que hacerla de una por una. Si utilizan la opción del banco en donde dice nómina, generar nómina o dispersión a los trabajadores, pasa al siguiente día hábil, que esa es una cuestión que ustedes tienen que considerar. El fundamento legal es el artículo 99, primer párrafo, fracción tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 2751, que esta ya está relacionada o debería estar relacionada con la resolución miscelánea fiscal. Por ejemplo, vamos a ver la 2751, que la debo de tener justamente aquí. Vamos a ver, 2751. Como ustedes ven, aquí está la sección y miren, acá en nuestra resolución miscelánea fiscal, ustedes van a encontrar de la expedición del CFDI por concepto de nómina y otras retenciones, fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, 27, fracción quinta, etcétera. Y aquí vamos a ver todo el fundamento legal. Las contribuciones, pero mejor dicho, aquí dice, los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o contribuyentes asimilados a salarios